¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, que como todos los viernes será de tertulia, solo que en este caso con un solo tertuliano. Era un emperador, ¿no? Tertuliano. Ya que ayer tuvimos una también individual con Leo Richardino, aprovechando que era el Día del Periodista, y Bertone se fue a Agroactiva. Y la verdad es que es interesante porque trajo algunas cosas, no, ni salamines, ni nada, no se haga ilusiones, nosotros nos hicimos eso, pero no. Hay menos de eso cada vez. Hay más máquinas, más papeleo, más folletos, y me parece que hay más preocupación también, ¿no? Así que vamos a hablar también de eso, que es lo que vio en uno de los sectores que en principio debería estar, no digo cómodo, pero por lo menos más aliviado que otros, vinculados a la producción, sobre todo sectores industriales, de manufactura, de servicios también, en una situación que era la del día que se firmaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque cuando se anunció, a muchos en principio parece que los ha sorprendido y otros estaban esperando que efectivamente se concretara ayer. Este es el tema central, este es el tema dominante. Vamos a estar hablando de eso, hablando un poco de historia también, tratando de imaginar el futuro, sin hacer ningún ejercicio, digamos, de adivinación, ¿no? Ninguno de nosotros tiene esa característica, pero sí tratando de analizar lo que ha pasado cuando se hicieron determinadas cosas y ver cuáles fueron los resultados después de esas cosas que se hicieron, porque ciertamente hay una lógica, hay efectos, causas y efectos que pueden ser verificados. Pero esto enseguida, después de la pausa, vamos a estar charlándolo con Oscar Bertone, con algunos materiales muy interesantes, algunos de archivo reciente y de archivo de no tanto tiempo atrás, porque 10, 12 años en la vida de un país, 15 años no es tampoco una enormidad, o un poco, ¿no? Vamos a estar viendo situaciones análogas, si se quiere, desde el punto de vista de lo que era la llegada del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, o la reaparición en este caso. Vamos a estar hablando también de lo que pasa en otros lugares del mundo, donde mete la pata, o su mano, o lo que quiera, el Fondo Monetario Internacional. Así que los invitamos a quedarse para compartir este tramo del programa de aquí hasta el cierre con Oscar Bertone. Pero antes nos metemos acá con un tema local. La noticia de los diarios de la ciudad ha sido la puesta en libertad del ex jefe de la policía durante el gobierno de Hermes Wiener, Ugo Tonioli. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando comenzó toda la investigación judicial había elementos, había causas precedentes. De hecho, los narcos que estaban involucrados en la misma causa por la que fue dejado en libertad Tonioli, porque había duda razonable, y ese principio constitucional nos parece que hay que defenderlo independientemente del gusto o de la opinión de cada uno de nosotros. El beneficio de la duda es el indubio pro reo que tiene centenares de años de aplicación, ¿no? La duda en favor del reo. El Tribunal de Apelaciones no encontró elementos suficientes para condenarlo y por lo tanto, después de casi 6 años o 6 años de proceso y detención, Tonioli recupera la libertad. Él dijo que era un preso político, dijo que fue presa de una rencilla entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Yo tengo para mí otra percepción, independientemente, insisto, de respetar a rajatabla, como se hizo y está puesto en libertad, lo que ha determinado la justicia, ¿no? Creo yo, no es Nelson Mandela, a eso me quiero referir cuando hablamos, ¿no?, de presos políticos o de detenidos de manera absolutamente injusta, porque además tenía una causa precedente que efectivamente tuvo condena y que desde el punto de vista de la lógica también a la hora de asumir responsabilidades debió haber sido el límite cuando era jefe de drogas para que no siguiera ascendiendo. Y en ese sentido, cuando los socialistas también utilizan esa historia de que el kirchnerismo los quería embretar poniendo preso al jefe de la policía, tampoco es una respuesta satisfactoria, porque como decíamos antes, no se trata de una persona absolutamente transparente, ínclito, que no tiene ningún lazo ni ninguna vinculación con lo que ha sido en su momento la economía del delito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. El fiscal Villate dijo que no descartaba apelar la resolución de este tribunal y que esto vaya a la Suprema Corte, y el abogado de Tonioli dijo que no descartaba tampoco que iniciara un juicio contra el Estado por esos años de lo que ahora dicen ha sido una detención indebida o arbitraria. Lo cierto es que se van resolviendo o dilucidando algunas cuestiones y no se van solucionando de ninguna manera los conflictos de fondo que están relacionados
no solo con el narcotráfico, sino también con los niveles de complicidad o aquiescencia de las fuerzas de seguridad y quienes deberían combatirlo, ¿no? Pero bueno, estaremos y esperemos aquí para contar, para ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, porque como decíamos antes, ¿no? En un momento determinado también Cantero, el jefe de la banda de los monos, se presentaba como una suerte de preso político o como una suerte de prenda de discusión entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Digamos que ya pasaron 3 años prácticamente de la salida del kirchnerismo del gobierno, que es la mitad del tiempo que estuvo detenido Tonioli, y no se cambiaron mucho las cuestiones, digo porque se trataba de reducir todo esto a una operación política. Pero como decíamos, el Tribunal de Alzada ha resuelto ponerlo en libertad porque no había prueba suficiente y lo beneficia la duda al detenido. Dicho esto, hacemos la pausa. Cuando volvamos estamos charlando aquí con Oscar Bertone del acuerdo con el Fondo Internacional, de la economía, de la política, de cómo va el país y a dónde va, ¿no? Así que nos invitamos. En un par de minutos estamos de vuelta. Muy bien, son casi las 2:10 de la tarde, estamos en vivo, vamos a estar hasta las 2:30, está Oscar Bertone. Lo primero que debo decir es que no hay ningún conflicto con Richardino, porque ayer estuvo Richardino solo y hoy está Bertone solo. No hay ninguna orden de restricción. No, con el vehemente está todo bien. Con el vehemente. El vehemente. Con B, ¿no? Porque por ahí suena sí, no, a demente, ¿no? No, vehemente. Bueno, lo estuve escuchando hace un rato viniendo para acá, ¿no? Y tengo yo algunos puntos de discrepancia que en su momento los charlaremos acerca de lo que representa esto que se ha anunciado, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo, para graficar el grado de rechazo en términos de la opinión pública, de la dirigencia empresarial, sindical y política, diría que hasta Urtubey lo criticó. Mirá que Urtubey es un hombre de una aquiescencia o de un nivel de compañerismo con el presidente Macri desde el peronismo, como poca vez. De hecho, ha actuado. Estoy hablando del gobernador de Salta, ¿no? Del gobernador de Salta, fue instrumento político del PRO en la legislatura y amigo personal. Y persona que además acompañó decisiones muy críticas. Así es. Cuyo daño se va a empezar a ver cuando se haga el balance de todo esto que está pasando. Estuviste en Agroactiva, a propósito en Agroactiva se vio no la crisis, porque el campo, hay crisis en el campo, en las economías regionales, y por la sequía, pero no en lo medular, que es el campo, que está bien y está esperando la más suba del dólar. Sí, lo que había, y que me llamó mucho la significación, me llamó mucho la atención, chacareros, que son tipos que defienden lo suyo, ya sabemos cómo son. Pero cuando vieron que tractores fabricados en la República Argentina tenían en el parabrisas carteles así con el precio en dólares, no les gustó. Dice, mirá, ya empezamos. Ajá. El chacarero sabe que todo lo referencia con el dólar, porque su soja la referencia con el dólar, sí. Su trigo y su maíz lo referencia con el dólar. Que dicho sea de paso, está cotizando por encima de los 26 pesos ahora en Rosario. Sí, el dólar que está subiendo y va a subir, y para que alcance el punto de equilibrio que suponen los técnicos del FMI le falta un montón, pero un montón quiere decir un montón. Bien. Pero yo me voy a ceñir, por lo menos hoy, porque sé que la gente está muy asustada. Hay mucha gente que está muy asustada. Pablo. Sí, preocupada. Vamos a evitar yo voy a evitar cualquier tipo de adjetivo lo que está pasando y tratar de ser lo más racional, que no quiere decir no comprometido. Me parece que es un desastre. Pero dar información. Lo del fondo es un desastre. Y la otra conversación muy interesante que tuve, me presentaron al nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Tucumán, que tiene una bolsa de granos pequeña. Yo no sabía ni siquiera que Tucumán tenía, pero la expansión de la frontera agrícola hicieron que se formaran este tipo de bolsas. Y le comenté alguna vez, porque me presentaron en ese ámbito como un tipo de izquierda, digo, bueno, tratemos de evitar los motes. Sí. Y le dije, mire amigo, alguna vez hubo un presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario que intentó ir a San Pablo para generar una cotización de la soja sudamericana. ¿Boglione o Sodiro? Boglione. Boglione. Y Sodiro lo quiso continuar. Bien. Digo, para que nadie se confunda con... Cuando la bolsa era bolsa de comercio, no era un comité de Cambiemos, como es ahora. ¿Y por qué con San Pablo? No es una locura esto es buen capitalismo. Como hizo los PEP en la década del 70, los árabes dijeron, che, el petróleo lo producimos nosotros.
Y el precio Brent del petróleo de Texas, el que fija lo que producimos nosotros, no, formaron la OPEP y ellos empezaron a fijar. Con la soja pasa algo igual. El 80% del saldo exportable de soja en el mundo son de Brasil y Argentina. Y el precio lo pone Chicago. Y el precio lo pone Chicago. Y el tipo dice, pero usted, mijo, no sabe, mijo, aparte qué lindo que te digan mijo, ya está el tal que te digan mijo, ¿viste? Bueno, quiere decir que el hombre está en un rango superior al de uno, pero no importa, te dicen mijo. Dice, pero usted no sabe cómo se maneja el poder. Pero es lógico, dice, no, es una aberración. Pero no veo que en la Argentina, una confesión de parte, relevo de prueba, el empresariado esté dispuesto a ese tipo de aventuras. Bien. Ahora, cuando vos decís confesión, hay responsabilidad política y responsabilidad empresariales. Por supuesto, ya, claro que sí. En toda esta historia. Concurrentes. Cuando vos decís confesión de parte, relevo de pruebas, y yo siguiendo la tónica que decías vos de evitar los adjetivos y mostrar información, y mostrar a los propios protagonistas de las historias, le voy a hacer ver algo que ya se ha puesto en el aire, que es cuando Duhovne, ex militante del Partido Intransigente, la patota del doctor Oscar Allende, no me digas. Era, por supuesto, yo lo he visto en más de una reunión del partido en aquellos años donde casi todos éramos del PIB. Andabas por ahí también. Claro. Todos anduvieron a algún lado cerca, pero no nos fuimos tan para el otro lado, ¿no? Con mucha gente amiga. Ahora, lo que digo es que Duhovne presentaba esto, lo de Pañi, como una virtud, no ir al Fondo Monetario Internacional. Pero hay alguna cosita más que vale la pena recordar. Señores, Nicolás Duhovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Para evitar esa recesión, obviamente, el gobierno, antes que entrar en esa mega recesión, iría al fondo, que justamente entonces lo que pasaría si fuera exitosa la propuesta de no vamos al fondo, no votemos el acuerdo con los holdouts, ¿no? Quiere decir que el arreglo con los holdouts, la salida del default, es el camino para no ir al fondo. Bueno, le pagamos a los buitres el arreglo con los holdouts para no ir al fondo y terminamos yendo al fondo, ¿no? Pablo, todos hemos hecho macana, pero estas son gruesas. Estas son la muy que gruesas. sigue, reunión en el Jardín de Olivos, encuentro entre dos periodistas de a dos voces y el presidente de la República, hablando también de esa instancia, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Vamos a cumplir el inciso 4 como el artículo 4, ¿no? Que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Pero no préstamo. Pero no préstamo. Pero no préstamo. Bueno, no préstamo. Como dice Bertone, confesión de parte, relevo de pruebas. Si es no préstamo es porque no era bueno el préstamo, ¿no? Y ahora Sturzenegger y Duhovne anuncian como una gran noticia. Siempre se anuncia como una gran noticia. Sí, y después vamos a ver alguna de otros momentos de la historia argentina, que la Argentina va a recibir, le ha sido otorgado, y ahí es donde quiero ver cómo funciona esto, ¿no? Sí. Un crédito de más de 50.000 millones de dólares. Un convenio. Un convenio. El crédito todavía no está. Bien. Está firmado, dicen, y con una serie de exigencias. Por la burocracia, no por la parte política, que es la que tiene que poner la plata. Bueno, y las exigencias que tienen, entre otras cosas, reducción de la planta de personal, bajar el gasto público, achicar el déficit, sostener, por supuesto, los sectores más vulnerables, como se suele decir, para evitar un estallido social inmediato, y sí también que el dólar flote libremente, ¿verdad? Entre los puntos más salientes, que es algo que supuestamente impone el fondo. Y cuando digo supuestamente, yo calculo que han conversado y le ha dicho Duhovne, pídannos estos, así nosotros podemos decir que son ustedes los que están pidiendo esto y no somos nosotros, motu propio, lo que planteamos esto porque no hay más remedio, como lo que va a ser el cambio de las LEVAC por las NOVAC, es decir, los bonos a futuro para los bancos que tienen el 70% de las LEVAC, que es esa bomba de tiempo, ¿no? Sí, pero Cristina Lagarde le dijo, no, el programa es de ustedes me van a decir, el programa es argentino, el comisario soy yo. Sí, y yo lo voy a felicitar además, y ya lo felicitó, ¿no? Le mandó una carta al presidente Macri felicitándolo, diciendo que lo espera en el G20 ahora para conversar sobre el asunto. Bueno, a ver, sin adjetivo de ninguna naturaleza, si Argentina ejecuta
los 50.000 millones más 6.000 que le han dado entre el Banco Mundial y la Convención de Fomento, que son todos para obras en Capital Federal, porque eso sigue funcionando maravillosamente bien, no hay obras en el interior. Llegaríamos a fin del año 2018 con 400.000 millones de dólares de deuda pública argentina, en pesos y en dólares, 400.000 millones. Un gobierno que la recibió en 274.000. O sea, aumentamos la deuda pública en un 50% en 3 años, sin hacer crecer la economía, aumentando el déficit fiscal y aumentando la inflación. ¿Cuál es el negocio? No lo sé. Bueno, digamos... Porque de endeudarte es descapitalizarte de alguna manera. Porque claro. si no, lo que tenés acá, lo tenés acá. Los síntomas de cómo viene esto, sin asustar a nadie, bueno, los más pequeños, no sé si es pequeño, ya avisaron a los gobiernos provinciales que no va a haber vacuna para el meningococo. Que lo van a tener que pagar los estados provinciales. O los estados provinciales o va a tener que ir al privado. Danisa Primo, con mi compañera, a la mañana, me pregunté, ¿cuánto vale la vacuna? Porque ella tiene chiquito. 2.000 pesos. 2.000 pesos vale la vacuna. Bueno, ya no viene. Entonces van a vacunar a los chicos de 2 años para abajo. La meningitis no es una de las enfermedades que preferiría tener un padre que su hijo tenga. Es una cosa peligrosísima. Tremendo. Bueno, los tractores con precio en dólares. Suspendimos a Tucha. Nosotros nos damos en 56.000 millones y suspendemos una central nuclear porque tenemos problemas de abastecimiento de energía. Que tenía un crédito otorgado de los chinos a 20 años y con bajísima tasa. Eso es el Fondo Monetario Internacional. Para que se entienda, por ahí no va a haber de un día para el otro 30.000 despidos. Pero va a haber una degradación constante, diaria, del nivel de vida de los argentinos, porque en ningún otro lugar se dio una cosa que no se hizo. Ahora, Oscar, no hace falta, entre comillas, el hacer falta es una mala figura, que se generen los despidos, sino que evitando el crecimiento, porque ya hoy se anunció que la tasa de crecimiento que se presume va a ser entre el 0,4 y el 1,4, o sea, la mitad, en el mejor de los casos, si es 1,4, de lo que necesita la Argentina por su crecimiento vegetativo. ¿Qué quiero decir? Que de un año a otro... 1,5 necesitas para mantener por el eso, empleo. de un año al otro hay más gente que va a incorporarse al mercado del laburo. Si vos no creces a ese 1,5 o 2 mínimamente, no lo que empieza a haber es retroceso en el empleo. Entonces, lo que ocurra como desaguisado por la desocupación que venga de despidos, más la desocupación vegetativa, es decir, esto que no va a haber empleo, que no van a poder laburar, ¿no? Y que van a estar van a generar situaciones efectivamente de tensión social, porque a caballo de eso viene, lo dijo Di Vidal, el tema de las universidades públicas. A ver, el Fondo Monetario Internacional en Grecia obligó a que los docentes, los maestros griegos, y escúchenme bien, los maestros griegos no tienen vacaciones. Los maestros griegos no tienen vacaciones pagas. Cuando terminan en diciembre, que dan la libreta a los chicos, que rinden los que son más vagonetas, y terminan y pasan el año, viene enero y febrero, y si no laburan, no cobran. Los licencian. ¿Está? Entonces, ojo, porque esa es la receta del Fondo Monetario Internacional. ¿Y los jubilados? 14 veces vieron cómo se desajustaba sus ingresos a lo largo de la aplicación del plan del Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Y los jubilados? Eso digo, los jubilados 14 veces para atrás fueron en sus cuotas, en lo que cobraban. Hoy por hoy el jubilado cobra en dólares, hasta ayer, porque ahora el dólar está a 26, cobraba el equivalente a $600. Eso era lo que cobraba en diciembre de 2015. Sí. Ahora cobra menos de la mitad, 270 y pico. Y mañana o el lunes será 260 o 250. ¿Cuánto cobraba cuando se hacen los anuncios esos que te vi que tenés preparado para pasar? Y bueno, 150. Bueno, claro. Bueno, si querés lo pasamos, porque son situaciones, como dije antes, ¿no? Que uno, si analiza el discurso, se dará cuenta que cuando el presidente Macri anuncia la concurrencia al Fondo Monetario Internacional, se cuida muy bien de no utilizar algunas palabras, algunos términos y algunos giros, como de dar una buena noticia o presentarlo como una buena noticia para los argentinos. Por eso yo voy a recordar brevemente el anuncio del presidente Macri cuando hace en la cadena nacional un discurso que intentamos analizarlo con algunos semiólogos, con algunos representantes de la Universidad de Comunicación, que tal vez lo hagamos más adelante otra vez y hagamos comparaciones,
no era precisamente el de una buena noticia, ¿no? Aunque intentaba presentárselo de ese modo. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, generando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando. Ahí está, ¿no? La palabra del presidente Macri. Qué lejos el que bailaba al compás de la música de Gilda. Ni es el tono, ni es el modo, ni es, creo yo, ni el léxico, aspecto, ¿no? ni la cara. E incluso, fíjate vos, porque lo que vamos a ver ahora es más viejo, es de allá por el 2000, cuando comenzaba este milenio, de otro presidente de la República que tuvo la desatinada idea de presentar esto como una buena noticia, ¿no? Y decía al final, qué lindo es dar buenas noticias. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi 4 años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. ¿Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año? ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Ahora nos toca crecer mucho, trabajar mucho y hablar menos. Sí, un ratito más, ¿no? Llama la atención, Lo presentan también como una cosa inédita porque fue inédita. A nadie le habían dado la plata que le habían dado. El tema es que ahora lo presentamos de nuevo igual, Y es el mismo hombre, Sturzenegger. Efectivamente. Hay varios, además. No, bueno, pero digo Sturzenegger. Bueno, de la misión que fue a hablar con Christine Lagarde, el dato era ese, ¿no? Eran Sturzenegger y algunos que ya conocían y habían estado efectivamente en el Fondo Monetario. Nos queda una pausa de un par de minutos y nos encontramos para el cierre. A ustedes les decimos también que nos esperen, ya venimos. Bueno, tenemos más material, ¿no? Y lo prometemos. Y el que quiere lo puede buscar en YouTube. Está el tramo de una explicación científica que da
la titular del Centro Nacional de Investigaciones, una economista, socióloga, que se llama Monique Pinzón-Charlot, que es la esposa además de Michel Pinzón, que es un economista y un sociólogo muy importante, acerca de cuál sería la alternativa a ir al Fondo Monetario Internacional para los países que tienen dificultades económicas. Ella hablaba de Francia, que al lado nuestro es un paraíso, ¿no? Pero tengo nada más que 30 segundos y quiero compartir esto con vos, Oscar. Es algo que salió también publicado y que circula por la red, porque cuando nos vamos a encontrar la tertulia de la semana que viene, ya va a haber empezado la Copa del Mundo, que es el jueves, ¿no? Y dice así: Su Majestad, el pueblo está inquieto. Reclaman, protestan por el incremento de los impuestos, por su mala gestión, por el alza del costo de la vida. Traed el apaciguador de multitudes. ¿Ven el apaciguador de multitudes? El fútbol, yo Ahí creo está. que insisto, no lo salva ni Messi y Mascherano besando la copa, porque supongo que lo besarán los dos juntos si se da el milagro. Bueno. Porque uno es el capitán formal y el otro virtual. El jefe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Te doy un dato para cuando veas lo de Charlotte. 2 segundos. Busca en el Banco Mundial la recaudación impositiva sobre el PBI en la Argentina. Bien. ¿Quién recauda más impuestos, Argentina o Chile? Chile, Bueno. mucho más. Bien. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana, el lunes después de las 2 de la tarde. Chau.